Kapusca, repollo guisado con carne, una receta fácil y buenísima de la cocina turca. Este platillo querrás repetirlo cada semana, pues además de delicioso es súper sencillo, económico y rendidor. Acompáñame a prepararlo. Aquí se tienen 400 gramos de repollo picado. Puedes cortarlo en trozos más grandes o por el contrario puedes incluso rallarlo. En este momento se le añadirá el jugo de medio limón, seguido por un cuarto de cucharadita de sal. Mientras incorporo la sal, aprovecho para comentarte que los ingredientes y tips los encuentras como siempre debajo del título, en la cajita de información. Ok, ahora con tus manos mezcla a integrar muy bien y se dejará reposar por unos 15 a 20 minutos aproximadamente a que comience a suavizar. Mientras tanto, se irá a preparar la carne. Para ello, se agregará de 1 a 2 cucharadas de aceite a un sartén, solo a que cubra la superficie. Se enciende la estufa a temperatura media y ya que el sartén esté caliente, se añade una cebolla mediana picada. Se mezcla y fríe por unos 5 minutos a que la cebolla comience a verse suave. Y aquí si gustas también puedes añadir de 1 a 2 dientes de ajo finamente picados. Damir decidió usar solamente la cebolla. En fin, ya que la cebolla se vea suave, se incrementa la temperatura de la estufa a media alta y es momento de añadir 350 gramos de carne molida de res que con una palita se debe ir machacando y mezclando con la cebolla para tomar su delicioso sabor. Ya que la carne comience a cambiar de color, se agregará un cuarto de cucharadita de sal o al gusto. Si hace falta, más adelante se le pone un poco más. Seguido por 1/8 o una pizca de pimienta negra molida. Puedes poner un poquitito más si lo deseas. Un cuarto de cucharadita de chile en polvo. Un cuarto de cucharadita de hojuelas de chile seco. Aquí también la cantidad de chile en polvo y hojuelas de chile es al gusto. Puedes poner un poco más si lo deseas o puedes incluso omitir si no te gusta el picante. Se mezcla un poco y ahora aquí se tiene baharat, que es una mezcla de varias especias usada en la cocina árabe y turca. Se añadirá una cucharadita y si no la consigues, puedes usar solo paprika en polvo que también dará un muy buen sabor. Se agrega 1,5 cucharada de pasta de tomate. Se mezcla nuevamente y se fríe por unos minutitos para que la carne se impregne del sabor de todas nuestras especias. Y ya que la carne se ha dorado y se vea de un color rojito por la pastita de tomate, es momento de vaciar un poco de agua, solo a que cubra ligeramente la carne, tal como se muestra en el video. Se mezcla y cocina a temperatura media-baja por 15 a 20 minutos. Después de este tiempo se prueba y si hace falta le pones un poco más de sal, pimienta e incluso un poco más de chile en polvo si te gusta el picante. Y es momento de agregar el repollo. Mientras se va agregando, me gustaría invitarte a suscribirte al canal, pues tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. También me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Ok, vamos a continuar. Con una palita acomoda y aplasta ligeramente la superficie del repollo. Cubre y se deja hasta que el repollo suavice. Esto puede tomarte aproximadamente de unos 30 a 40 minutos. Pero ya que notes que está reduciendo su tamaño, mezcla muy bien con la carne. Esto para que también nuestro repollo tome el delicioso sabor que ya la carne tiene. Y para darle aún más sabor, añade de 10 a 20 gramos de mantequilla. Deja que se derrita
y mezcla nuevamente para que cada parte de la carne y repollo tengan un poco del sabor que aporta la mantequilla. Cubre nuevamente y deja hasta que el repollo esté completamente suave y transparente. Si notas que aún tiene muchos líquidos, retira la tapa y deja unos minutos más para que reduzca. Aquí ya está perfecto, así que se prueba nuevamente y si hace falta se le añade un poco más de sal y pimienta al gusto. Ahora, si quieres que tu guisado quede más caldosito, solo agrega un poco más de agua durante el proceso. En fin, una vez listo, se retirará de la parrilla y a servir. Te recomiendo que cuando sirvas le pongas por encima un poco de kaimak, pues normalmente se utiliza. El kaimak es un tipo de nata, pero puede ser sustituido por crema ácida. Aquí no se le puso no porque Damir esté a dieta, la verdad es que lo olvidó. Pero bueno, te comento que la combinación de la carne con el repollo y especias da como resultado un sabor que no vas a olvidar, un platillo que querrás preparar cada semana y que además de delicioso es súper sencillo y rendidor. Eso es todo. Si compartes el link de la receta en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.